Bueno, y ahora nos toca hablar, es el bloque de la buena onda, ¿no? Veníamos hablando de la educación en un primer momento, después hablamos de la pobreza y ahora vamos a hablar de los docentes. Una lucha que viene desde hace muchísimos años, desde hace mucho tiempo, pero que además se ha recrudecido en este último momento. ¿Por qué? Porque están reclamando nada más ni nada menos que es el salario. Mirá qué loco, lo que les corresponde en realidad, lo que cobran a fin de mes para mantener a la casa, a los hijos, y además a todo esto, vos lo viste, hubo clases públicas en Plaza de Mayo. ¿Vos hasta dónde tiene que recurrir un docente para poder reclamar lo que le corresponde? Y a todo esto soportar chicanas diciendo, bueno muchachos, lo que ustedes están reclamando en realidad no tiene sentido, porque les estamos pagando lo mismo, porque en realidad están equiparados con inflación. Que no es tan así, ¿no? Exactamente. Información que circula desde funcionarios del gobierno, diputados, senadores, información muy discutible, errónea en muchísimos casos que ya nos van a contar. Que fue desmentida, además. Sí, y además no es solamente una cuestión salarial, porque el otro día hablábamos con la gente de sociales, eso no tiene que ver con una cuestión también de salario, solamente que hay partidas que hacen al funcionamiento diario de las universidades, insumos que se necesitan, como en cualquier escuela, empresa, canal, en tu casa, que no aparece la plata y no están, y los precios aumentan todo el tiempo, ¿no? Escuchaba el otro día, hoy de hecho, a una docente de laboratorio de la UBA que decía, estoy dando clases con los pibes, con el guardapolvo, la campera y frazadas en los pies. Sí. No solamente que es un peligro para la tarea que está desarrollando, sino que además... ¿Qué estamos haciendo? Y tendrá los reactivos que necesita para ese laboratorio. Es como la 10ª vez que te estoy preguntando qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Es un tema... Pero bueno, le preguntamos a ellos, están aquí los representantes. ¿Qué estamos haciendo realmente? Ahí lo ven, la universidad pública es un derecho, no un privilegio. No comenzaron las clases después del receso invernal, una medida de fuerza que se sostuvo hasta la semana pasada, que va a tener una movilización muy fuerte el jueves que viene también. Pero bueno, una reunión importantísima, Pablo, sí, claro. Una reunión dentro del lunes nada más. El lunes. Bueno, ahora ya hablamos mucho nosotros, los queremos escuchar a ustedes, chicos. Le dijimos corte y hablamos un montón. Bueno, cuéntenos. Agradecerles por poder manifestar este conflicto que estamos desarrollando ya desde el primer cuatrimestre, ¿no es cierto? Claro. Pero que se amplificó muy fuertemente esta segunda parte del año a partir del empecinamiento del gobierno de ponernos un techo de un 15% de aumento salarial, cuando la inflación todo el mundo sabe que ya va a estar muy por arriba del 30%. Ustedes decían cuánto perdió o cuánto venimos perdiendo los docentes universitarios. Desde la CONADU, nuestro instituto de investigación, evalúa que en estos 2 años de gestión macrista, hasta el momento perdimos un 15% de salario, y de darse las condiciones que el gobierno quiere establecer de un techo de un 15%, estaríamos perdiendo un 20% de salario, ¿no? Consulta. Compañeros también para... ¿Cuánto cobra un docente? Hay lo que es el jefe de trabajo práctico, por ejemplo, que es una categoría intermedia, cobra alrededor de 11.000 pesos por una dedicación semi-exclusiva que corresponde a 20 horas semanales, ¿no? Digo, obviamente no son todas las horas frente a curso, pero el trabajo docente tiene que ver también con investigar, corregir, con evaluar, ¿no? Y con actualizarse y capacitarse. Con lo cual, el salario de los docentes universitarios es un salario que está muy por debajo de lo que son condiciones dignas de vida de los trabajadores, ¿no? Bueno, yo soy Silvana Franco, soy secretaria adjunta del gremio de los docentes de la Universidad Nacional de las Artes. La Universidad Nacional de las Artes, que fue IUNA antes, es un conglomerado de instituciones que eran las escuelas de arte en la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque son muchos edificios hoy, digamos, con geográficamente distanciados. Algunos son propios y otros no. Tenemos muchos alquileres, creció mucho. Y una se convirtió en la Universidad Nacional de las Artes en el 2014. Bueno, el tema de los alquileres es un tema fundamental. Hoy es una de las 20 universidades que está en emergencia, ¿no? Porque la espiral inflacionaria hace que, al no girar además los gastos de mantenimiento siquiera para las universidades, hay peligro de no poder seguir
pagando alquileres o tener que elegir entre pagar alquiler o pagar gastos de infraestructura. Digamos, hay todo un recorte en el que los docentes estamos haciendo punta por nuestra cuestión salarial porque somos trabajadores docentes, pero que por debajo de ese punta de iceberg está todo el sistema, ¿no? Y que si cerrás ese instituto no tenés lugar a donde irte. Exactamente. Además. Y eso significa muchísimos alumnos que no tienen lugar a donde cursar. ¿No? Sí, para empezar, ¿no? Sí. Bueno, en nuestro caso, bueno, mi nombre es Jorge Núñez, soy secretario adjunto del sindicato de base de la Universidad Nacional de Quilmes, ADIUNC. Para mencionar que, de nuevo, si bien nosotros acá este panorama es metropolitano y conurbano, es un conflicto que es federal, totalmente federal. Sí, Ustedes claro. piensen que tenemos 57 universidades en cada una de las provincias de nuestro país, y en cada una de esas provincias, esas universidades, estamos en peligros, ¿sí? Entonces, otra cosa que quiero destacar es que nosotros venimos de una serie de acciones, un abrazo multitudinario en la UNAGE el 13 de agosto, por la tarde también abrazamos nuestra escuela técnica de La Espeleta, también hicimos el abrazo a la Universidad de Quilmes y otra serie de actividades como clases públicas y vemos que la ciudadanía, nuestros vecinos, todos acompañan y son fervientes defensores de una institución que a nivel nacional e internacional es muy importante defender, así que también destacar eso, que no solamente estamos hablando obviamente de nuestro salario como trabajadores y trabajadoras docentes, de la posibilidad de investigar, de hacer extensión, sino que bueno, de poner en valor mucho del trabajo que se hace en las universidades que están directamente vinculadas con el territorio y no como otros pueden pretender que se está vinculada con las empresas o con un modelo productivo de determinada época en determinado sitio o país. Obviamente cada uno puede decir lo que quiera, pero me gustaría ver qué es lo que quieren responder al respecto de esto que les comentaba anteriormente. Se difundió a través de redes sociales, como lo hace habitualmente el gobierno, un terreno en el que se maneja con muchísima claridad y con muchísima habilidad. Un par de fotografías con información, ¿no? Un par de gráficos con información, y uno decía que en realidad dan a entender que hay demasiados docentes, ¿no? En la universidad pública, porque hay un promedio de 8,82 alumnos por docente, y aquí hay una mezcla absolutamente todos los diferentes cargos y actividades que tienen los trabajadores de la educación dentro de la universidad. ¿Qué tienen para decir al respecto? Realmente esa cuenta parece hecha por una persona que desconoce completamente cómo funciona una universidad. Están mezclados, hay distintas categorías, hay muchísimas categorías distintas de docentes universitarios, los profesores titulares de cátedra, adjuntos, jefes de trabajos prácticos, estudiantes de primera y de segunda, y además el tema es que los estudiantes generalmente no cursan una sola materia por cuatrimestre, cursan múltiples materias por cuatrimestre. O sea, no hay forma de que esa cuenta de algo sensato. Para que eso suceda tendrías que tener a todos los estudiantes cursando una sola materia por cuatrimestre, que no existe plan de estudios de ninguna carrera universitaria que tenga esas características. Y además, si no tendrías pibes recibidos, ¿sabes qué te dura? Claro, se reciben los pibes en 50 años. Y además tendrías en un curso de docente al decano de la facultad, en el curso al lado de único docente, un ayudante de segunda que también es estudiante de la facultad. ¿Puede ser que sea que en la realidad es un profesor cada 30 alumnos? Y aproximadamente. Por ahí, esa es la realidad, aproximadamente, no uno cada 8. Para ser precisos, es un poco menos porque no somos docentes que le damos a 30 estudiantes durante toda la semana, ¿no? Pero como decía Pablo, digamos, cada grupo de 30 tiene 3 docentes al menos o 4 a lo largo del cuatrimestre. Pero también hay investigación, también hay extensión, y con eso es lógico que baje un poco la ratio entre docentes y estudiantes, pero no al punto de 8 estudiantes por cada docente. Digamos, hacemos investigación, hacemos extensión también, pero también fundamentalmente enseñanza, ¿no? ¿Son todos necesarios? Pero claro que sí, es más, nos faltan más docentes. Los compañeros de mi universidad Nacional Arturo Jaureche van a explicar un poco cuál es la situación que vive nuestra casa de estudio, que es de reciente creación y todavía no completó su ciclo en todas las carreras de llegar al 5º año, con lo cual, miren la paradoja, estamos en carreras de que estaban en 3er año, pasaron a 4º y no brindan los fondos para esos nuevos cargos que necesariamente se tienen que crear si no queremos que esas carreras se paralicen, ¿no? Claro. Yo quería agregar una cosita adelante, al respecto, por porque favor, venimos hablando del recorte. Mi nombre es Florencia Greco, yo soy la secretaria general de ADIUMA, que es el gremio docente de la Universidad de las Madres.
Y en este caso particular, que estamos hablando de recortes, todo desde que nos intervinieron, no sé si recuerdan, el año pasado, ¿no? La gestión de Javier Luján, que es gestión de Cambiemos, cada cuatrimestre con este argumento de la cantidad de alumnos, nos fueron sacando y de hecho nos han echado en total 50 compañeros, que es casi un tercio de la totalidad que teníamos, reemplazados todos, ¿no? Con la argumentación del ajuste, pero al mismo tiempo todos reemplazados por otros que ponen ellos. Y lo que quería comentar con respecto a lo que venían diciendo acá los compañeros, es que están dejando, por ejemplo, materias con un titular y nadie más. Y nadie más. No, digo, es esta la argumentación. O sea que esa persona tiene que... No importa acá los cargos, no importa cuál es la función de cada uno, no tiene nada que ver el trabajo de un titular con el trabajo de un JTP, con el trabajo del ayudante, pero ellos se manejan con todos estos conceptos que tienen que ver con el mundo de lo privado, que nada tienen que ver con el mundo de la educación y de la universidad pública. Bueno, si me permiten un dato ahí con respecto a los privados, es un profe cada 11, ¿no? Que se está calculando, y si hablamos de Alemania, que miramos tanto, o Estados Unidos, que miramos tanto, es un profe cada 12 y un profe cada 10, ¿no? Respectivamente, como para que tengan en cuenta que estamos lejísimos, ¿no? de esta situación ideal que se cuenta. Te escuchamos. Bueno, mi nombre es Alicia Andrada, yo soy profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda, soy miembro de la comisión directiva de la Asociación de Docentes Universitarios de Avellaneda, DUNA, y quería comentarles un poco la situación de la universidad y lo que estamos haciendo. Nosotros somos parte de la Universidad del Bicentenario y de universidades con la problemática del conurbano bonaerense y características y el perfil que nos hace específicas como casa de estudios y con 17.000 alumnos. Cuando decís problemáticas del conurbano bonaerense y cuestiones específicas, ¿a qué te referís? Y concretamente me refiero a que el área, el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, tiene características específicas en términos sociales, en términos culturales, en términos económicos, y aparte, históricamente, los estudiantes del conurbano han sido relegados y excluidos de la posibilidad de entrar a la universidad y de estudiar en la universidad, ¿no? Entonces las universidades del conurbano vienen a cumplir un poco esta función, digamos, ¿no? Como efectores, como dispositivos del desarrollo local de cada uno de estos conglomerados urbanos, ¿no? Nosotros específicamente en Avellaneda, no solamente, lo que quiero decir es que nosotros en Avellaneda tenemos un trabajo específico y súper importante con la comunidad de Avellaneda. No solamente con Avellaneda, estamos trabajando también mucho con Lanús y aparte estamos trabajando muchísimo también con todo lo que es la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros actualmente tenemos 17.000 alumnos, tenemos un plantel de 1.000 docentes, pero también queremos decir que de esos 1.000 docentes tenemos más del 60% en condiciones totalmente precarizadas porque somos monotributistas. Yo, por ejemplo, tengo un cargo semi-exclusiva con cierta antigüedad y mi sueldo es de 16.000 pesos, digamos, ¿no? Y con 16.000 pesos nosotros tenemos que afrontar los gastos de todo un hogar, ¿no? Con lo que nos llega de tarifa, con lo que nos llega de alimentos, ¿no? Siendo propietario, claro. Realmente. El otro día nosotros hicimos, desde Avellaneda también queremos presentar la problemática de los colegios pre-universitarios, los que dependen de la universidad. Nosotros específicamente en Avellaneda hicimos toda una semana de actividades, tuvimos que juntar alimentos para el comedor de los estudiantes, al mismo tiempo se están construyendo las escuelas y nuestras universidades, como las últimas que se han creado, también están en pleno proceso de construcción, o sea, no solamente de crecimiento de la matrícula y de terminación de la carrera, sino también en construcción edilicia. Ahí tenemos una subejecución muy tremenda, digamos, por parte del Gobierno Nacional respecto a esos fondos que nosotros necesitamos para terminar la infraestructura, ¿no? Y respecto a esto que yo les decía... Cada vez son más, o sea, cada vez necesitamos más. No, pero aparte este gobierno confunde una cosa muy importante que tiene que ver, no entiende lo que es un derecho, no entienden los derechos de este gobierno, ¿no? Yo, cuando te decía lo que estábamos, o sea, es grave que salgamos nosotros como comunidad... Es el derecho de la educación privada, es el derecho a el que tiene. Te pagás, claro. Tenés derecho, no pagás. Si pagás, te recibís y puedes estudiar. Si no, no. Eso es privilegio, decimos nosotros. Claro. Está bien. El derecho es para todos, ¿no? Y está contemplado en una serie de documentos, como por ejemplo el de la Conferencia Regional de Educación Superior, ¿no? En toda América Latina se está discutiendo que la universidad tiene que ser un derecho
para todos y no un privilegio. Y eso es lo que estamos discutiendo también. Bueno, allá tenemos un montón de compañeros también, claro. Que están allí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Yo soy Nadia Perkovich, soy de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Acércate un chiquitín más el micrófono. ¿Estamos escuchando bien a Nadia, chicos? A ver, si lo escuchamos bien, Soy Nadia chicos. Perkovich Ahí de está. la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es una universidad que, bueno, que está sufriendo una alta discriminación. Es una universidad que está creciendo muchísimo año a año. Tenemos alrededor de 9.000 inscriptos por año. Epa. Y tenemos ciclos que todavía no se han completado, como decía hace un ratito Pablo. Entonces, todos los años es necesario contratar nuevos docentes para que las carreras finalicen y puedan sumar nuevos años, ¿no? Crecimiento. Y estamos hoy por hoy con 140 docentes que no cobraron su salario completo del año pasado, creo que 300 docentes que no cobraron lo que fue el curso de verano, el curso de preparación preuniversitaria. Digamos, una situación donde está la planta docente congelada, no puede haber nuevas contrataciones Que ya eso y la es una universidad chica. sigue creciendo porque la necesidad territorial así lo pide. ¿Y cuál es la explicación? Ninguna, ¿no? Nada. Fiscal. Cri, cri, Fiscal, cri, presupuestario, cri, cri, cri. ajuste. Fiscal. Ajuste directo, ¿no? Sí. Hay que bajar el déficit. Y esto también, en noviembre y diciembre O el fondo. nos quedaríamos sin sueldos con el presupuesto como está hoy. O sea que la universidad nuestra está en peligro clarísimo. De cierre, claro. Sin embargo, ellos te dicen, el presupuesto se incrementó en los últimos 2 años 104% contra una inflación de 95,2% en toda esa información Mira. que se difunde, ¿no? Es como que se ha incrementado por 10 puntos casi por arriba, ¿no? Mira qué bien. Sí, bueno, yo soy Anaí Gelman de Hola, la Anaí. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y quería hacer una acotación respecto de este cálculo malicioso, desconocedor, erróneo, porque en rigor, digamos, atrás de ese cálculo lo que hay es una concepción acerca de lo que es la universidad, que no es la que tenemos las universidades y que es la que fundamenta todo este ataque a las universidades públicas, ¿no? Porque en realidad nosotros no somos una empresa, no somos, no tenemos un cálculo económico, y de lo que se trata, este cálculo es de un cálculo economicista que no da cuenta de lo que nosotros producimos. Nosotros podemos hacer cálculos, costo-beneficio, pero no es una relación docente-alumno en relación con todas las tareas que tenemos, con esta multiplicidad, digamos, de categorías y de funciones y de tareas, pero además también porque producimos conocimiento, porque nos vinculamos con nuestro territorio, porque formamos profesionales para resolver problemas que tienen que ver con el desarrollo, con la sociedad, con la vivienda, con la salud, etcétera. Y en todo caso el cálculo, si hay algún cálculo que se puede hacer, tiene que ver precisamente con todo eso que producimos, que es a largo plazo, que no tiene que ver con cuántos docentes por alumno, sino que tiene que ver con lo que nuestros profesionales hacen, con lo que nosotros generamos con nuestro conocimiento, con nuestra investigación, que se concentra básicamente en la universidad pública. Y en todo caso, lo que desconoce, y retomo, digamos, lo que vienen diciendo mis compañeros, lo que desconoce este cálculo es que la educación es un derecho, claro, y que la universidad no es un gasto que se pueda es medir. Una inversión. La universidad es la universidad y la educación son responsabilidades que el Estado tiene que garantizar. Entonces, si no se mira esto como derecho, efectivamente pasa a ser un privilegio y puede ser mirado como gasto. Pero no hay forma de medir nuestro trabajo, nuestra producción, en términos de esta relación docente y cantidad de alumnos, porque nosotros hacemos otra cosa. No producimos en términos económicos de esa manera. Bueno, en filosofía, y está bueno comentarlo también, ¿no? Porque hubo clases abiertas, como decía el otro día. Sí, claro. En filosofía y letras hubo una clase y una docente tuvo una contravención. Una contravención, por haber exacto. dictado, para visibilizar el conflicto. ¿Qué hacemos? Y sacamos Los pibes a la calle. el aula afuera, a la calle, sí. como ocurrió en sociales también, y tuvo esta situación tan Por eso desagradable, al día ¿no? siguiente nosotros hicimos un abrazo a la facultad, cosa que viene replicándose en casi todas las facultades de la UBA y en casi todas las universidades del país. Que además hay que destacar, perdóname, ¿no? Pero que más allá de que ustedes quieran sacar el aula a la calle, recordemos que ustedes son los profesores, pero que adelante, detrás de ustedes, está el alumno. Y que son los que apoyan justamente y los que van a tomar la clase a la calle. Entonces eso significa que no es que es un reclamo del profesor nada más, No. sino que son los alumnos mismos los que están apoyando. Alto compromiso. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces,
Es imposible poder tapar el sol con el dedo. Sí. Es imposible. Sí, nosotros Esto es justamente, perdón. No, perdón. Esto es justamente lo que está sucediendo en realidad en el marco del ataque a la universidad, que hay mucha discusión respecto si están atacando a la universidad o solamente a los docentes. Primero, lo fundamental es entender que la universidad la construimos todos los claustros. Claro. El claustro docente, los estudiantes, los no docentes, que estamos ahí todo el día produciendo lo que se produce en las universidades, que es conocimiento. Pero además esto forma parte, está marcado en un ataque general a cualquier tipo de creación de conocimiento. Digo, lo que nosotros discutimos muchas veces es que no nos sorprende que un gobierno que tiene asesores que dicen que el pensamiento crítico es un disvalor y que hay que ser más alegres y no hay que pensar críticamente, realmente nos sorprende un ajuste a la universidad. Tenemos que ir todos a la Fundación al Arte de Vivir. Claro. Exactamente. Y no sorprende un ajuste a la universidad. Por ahí se me va el dolor de cabeza, amigo. No, sí, yo lo que te quería agregar justamente con lo que está diciendo el compañero es que en estas últimas semanas, todo el cuatrimestre anterior, nosotros en realidad venimos con medidas de fuerzas muy importantes. Y este cuatrimestre específicamente se intensificó, pero aparte se intensificó los acuerdos en la lucha conjunta entre todos los gremios, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando articuladamente en todas las universidades, con el gremio docente, con los gremios de los alumnos, con el gremio no docente y con la comunidad en general, ¿no? Venimos todos los abrazos, todos los foros de debate que se hicieron en las universidades, con los no docentes, con los alumnos, con los vecinos, con los clubes, con la sociedad de fomento, con las juntas vecinales, con los hospitales, con las escuelas, con los docentes. Porque el Nacional Buenos Aires, todos aquellos colegios que dependen de las universidades están en la misma situación. A ver, es una cosa insólita. Y la movilización se viene viendo, por lo menos lo que a mí me pasa por estar en la calle muchísimo tiempo, se viene viendo y cada vez más, no solamente del sector educativo universitario, desde todos los sectores. Ahora, el gobierno ratifica un rumbo, seguimos hablando de cuestiones meteorológicas o esto tiene que ver más con cuestiones del pasado, pero es como que en realidad no hay lectura, ¿no?, de la situación que está pasando y estamos bien. Y se celebra, por ejemplo, en Wall Street que desciende el salario o este tipo de cosas y se busca esa inversión financiera improductiva. ¿Cómo lo ven ustedes? Me parece que lo que tenemos que tener en claro es que justamente se trata de un plan de gobierno. Se trata de un plan de gobierno en este un poco chivo que paso en el marco de la protesta y de la marcha del 30 de la Universidad Nacional de las Artes, desde donde sabe, va a ser una intervención urbana, que va a ser lo llamamos el paraguaso, por eso el paraguas ese, con el lema de no es una tormenta, es un plan de gobierno. Es sistemático, me parece que esto es un proyecto de país que no necesita universidades con pensamiento crítico, que no necesita creadores, que no necesita artistas críticos, que no necesita, o sea, la universidad es una usina, es una fábrica de futuro. Más allá de que no sea si cierran las fábricas hoy y cierran las universidades, cierran las fábricas del futuro. Y las fábricas además son las fábricas del pensamiento, son las fábricas. El arte es una fábrica, la Universidad Nacional de Artes es una fábrica de imaginación, claro, para imaginar futuro. Y me parece además que ahí, se viene un país que no hay futuro. Ese es el plan, ese es un proyecto. Además, Argentina se distinguía, o se distingue. Vamos a decir se distingue porque verdaderamente todavía no han logrado quebrar esta situación. Pero se distingue por la educación universitaria. De hecho, Venezuela, Colombia, Brasil, muchos brasileños, colombianos, venezolanos vienen a la Argentina a estudiar, a formarse universitariamente. Y no solo por una cuestión de costos, sino de calidad. Exactamente, tal cual. A eso me refería, a calidad. Educativa. Y se vuelven a sus países con el título de la Universidad Argentina, justamente mejor formados que en la universidad en sus países. Entonces, cosa que por primera vez me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Incluso una cosita, como para reforzar esta idea. Bueno, en Quilmes, y como muchas otras universidades, tenemos planes de intercambio. Y hace 2 o 3 cuatrimestres, en la materia que damos, ligada al audiovisual, recibimos una estudiante de España. Hace poquito vi que escribió, no hace poquito, en estas semanas, viendo la crisis que tenemos en las universidades de España, decía: me solidarizo con esta situación y revalorizo mi experiencia de un cuatrimestre en Argentina en función de que pude conocer el pensamiento crítico, pude conocer distintas realidades, estar de la mano y a la par con chicos que son primera generación. Nuestras universidades, el 80% somos primera generación
de egresados Claro. y estudiantes de las universidades públicas, y me llamó la atención un dato que dijo ella. Dice, cuando nosotros fuimos a hacer las prácticas con las cámaras, no nos dijeron a qué hora la devolvíamos. ¿Se entiende? Claro. Tal cual. O sea, Tal cual. Usalas. de nuevo, usalas, crean, y digo, eso también está en valor junto a otro montón de... No, y ya que seas referencia, en España no hace mucho tiempo estuvo Rodríguez Zapatero aquí en Argentina con Miguel Lechis, participé de esa charla y él decía que la crisis previa al 2010 que sufrió España también, hubo un ajuste realmente enorme y fenomenal, y ustedes lo saben, también una crisis inmobiliaria muy fuerte, pero cuestiones que tienen que ver con la salud y la educación están como, no se negocian, no están al margen, se mantienen, y aquí indudablemente la situación no está siendo igual con aquellos que tienen una universidad pública como la nuestra, ¿no? Hola, yo soy Ana Clara Piechestein de la UBA de Derecho. Quería contar algo en relación con lo que ustedes dicen. Digamos, formar capital humano en el contexto de una crisis internacional, digamos que ellos alegan, ¿no?, estos pedidos de backup de fondos para no sabemos bien qué, es esencial. Y digamos, no solo nosotros producimos, digamos, recibimos alumnos internacionales, que eso es uno de los criterios que toman los rankings internacionales para evaluar las universidades, la pluralidad, la multiculturalidad en las universidades. Eso, por ejemplo, la UBA, que es el caso nuestro, es la número 1 en América Latina, y ese es uno de los criterios que se toma. Pero también otro de los criterios es la empleabilidad, o sea, cómo ven los empleadores a los graduados y graduadas por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires. Y es uno de los índices más altos de América Latina. Es decir, nosotros estamos poniendo en valor justamente esto que es la educación, que nosotros vemos como un derecho, pero también es un criterio para, digamos, salir adelante como país. O sea, ni siquiera están pensando, como decía la compañera, en el futuro, no solo en el futuro de las posibilidades, ¿no?, de cada persona de elegir lo que quiere ser, de esa libertad de decir, bueno, yo vengo de cualquier barrio, de cualquier lugar, y con la universidad pública, gratuita y accesible, digamos, no solo tengo esa posibilidad, sino además tengo esa posibilidad con calidad. Sí. Y eso es también lo que destacamos. Está bueno lo que dijiste con respecto a los extranjeros que estudian aquí, porque muchas veces desde algunos sectores se estigmatiza y se señala como esas personas que vienen con nuestros impuestos a estudiar y después se van nosotros bancamos, ¿no? Y no hay lugar para nuestros estudiantes y después se llevan el conocimiento afuera. Hay una estigmatización bastante fuerte. De hecho, en Estados Unidos, digamos, justamente, o en las universidades que acá se miran mucho, ese es uno de los criterios que más se miran. Claro. Mirá, vienen de otro país a estudiar acá porque es bueno, ¿no? Exacto, a eso te referís. Claro, es un valor. Los procesos de internacionalización. Me parece que hay que destacar. Sí, vos querías hablar. Sí, no, en esta línea, como mencionó también la compañera de filosofía. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Mi nombre es Pablo Catalán, de Psicología, de la Comisión Interna de FEDUBA, de Psicología de la UBA. Sí. Bueno, nada, resaltar por ahí el tema de los ad honorem también, que todavía existen, que tristemente... Que pagan por trabajar. Totalmente, sí. Y tristemente atraviesa a todas las facultades, todas las universidades, y tristemente se está profundizando hoy por hoy con la baja del presupuesto. Claro. Y por otro lado también, en la línea que mencionaba la compañera de filosofía, que la sociedad, hoy por hoy la comunidad educativa está altamente movilizada toda. En psicología en particular hay una adherencia masiva, alta, altísima, sorpresiva. Creo que se está entendiendo, por un lado, esta continuidad entre el derecho, esta continuidad entre lo que pasa en la población, lo que pasa en el ámbito de lo público, lo que pasa en el ámbito común, que tiene sí o sí que ver con la educación en general. Digo, estudiantado, personal no docente, está altamente movilizado en todas las dimensiones, ¿no? Si atraviesa la sociedad toda, obviamente va a atravesar a la universidad, pero en particular en psicología está pasando y hay una adherencia masiva, y es válido o importante mencionarlo también. Les pido que pase el micrófono para aquí, porque aquí también querían comentar algo. Mientras va, sí. Me acordaba, por ejemplo, había una época en donde vos agarrabas el clasificado, ¿viste?, del diario de la trompeta, y ahí decía, por ejemplo, abogados recibidos de la UBA. De otra facultad, por ejemplo, que era privada, abstenerse, pero literal era claramente no, el aviso. Eso significa que la universidad o la educación pública tiene un peso que parece que está claro, pero que para algún sector no se termina de ver, o al menos están haciendo la vista gorda. Sí, tu nombre. Yo me llamo Marcelo Kowalczuk. Soy docente de la Universidad Nacional Artur Jauretche, que está en la zona del Cruce Varela. Quería retomar lo que decía Pablo y la otra compañera del sindicato.
Yo soy uno de esos docentes, de los 140 docentes que nos adeudan un semestre del sueldo del año pasado. 6 meses de sueldo. 6 meses de sueldo. Medio año. Trabajaste medio año hasta ahora gratis y no te lo pagaron. Exactamente. Sí, somos 140 docentes. ¿Por qué seguís trabajando? Yo en mi caso, bueno, porque estamos reclamando por lo que nos deben, pero básicamente es una tarea de compromiso con la universidad pública, Sos eso. de compromiso con, digamos, con nuestra población. Claro. Yo aclaro que no vivo exclusivamente en la universidad, trabajo en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela, que es lo que me permite, digamos, poder vivir, porque la verdad, trabajando en la universidad, viviendo exclusivamente el sueldo universitario, es muy difícil poder sostenerse, ¿no? Bueno, por un lado eso, de la deuda que tiene el Ministerio con nosotros. Después también contarles que la universidad no tiene el más mínimo presupuesto para mantenimiento. Se rompe un vidrio, no hay para arreglarlo, no hay estufas, no hay ningún tipo de calefacción. Los alumnos, tenemos salones que hay vidrios rotos en pleno invierno, sin calefacción, por ejemplo, ¿no? Y para cerrar, un poco también lo que decía la compañera de la Universidad de las Artes, esto es parte de un proyecto de gobierno, esto es parte de un plan de país. No es solamente ajuste, desidia, esto tiene que ver con un profundo desprecio que tiene el gobierno nacional en términos de representante de una clase social alta, de priorizar lo que es el pago de las LEVACs, el pago de la deuda externa, eximirle impuesto a los ricos, y no invertir, bueno, en la educación pública, en la salud pública, en el conjunto de la población. Les hago una pregunta y le pasamos el micrófono aquí a la docente. Si me querés me lo contestás vos. En diferentes temáticas que hemos abordado en el programa pregunto lo mismo. La lucha de la universidad pública es de muchos años, ¿no? En muchos aspectos y en muchos sectores. Pero de hace un tiempo a esta parte, ¿estamos realmente mucho peor? ¿Estamos igual? ¿Cómo lo analizás desde ese lugar? Mira, mi nombre es Cecilia Noriega, trabajo en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad 3 de Febrero, en las dos. La problemática, bueno, verás, soy canosa, tengo casi 60 años, claro. Estoy formada absolutamente en la educación pública, primaria, secundaria, universidad, maestrías, estoy formada en la educación pública. Digamos, la problemática de la educación siempre fue compleja, pero nosotros, las universidades del conurbano, somos 15 universidades creadas por el proyecto kirchnerista. La verdad es que nosotros, salvo el año 2014, le ganábamos con nuestras paritarias a la inflación. Luchábamos, por supuesto, por los cargos, por los concursos, siempre estuvimos luchando, pero nada se compara con esto. Y yo también quería, además de todo lo que decían los compañeros, unir esta problemática. Y no nos olvidemos con Ciencia y Tecnología, claro, con el CONICET, sí, claro, y con todos los organismos públicos, desde Astilleros Río Santiago hasta TELAM, pasando por TELAM, pasando por el INTI, el INTA, el SENASA, digamos, todos los organismos que están en la misma problemática, con lo cual, por supuesto, que concluimos que es un plan, es un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Desde mi punto de vista en particular, es el proyecto, digamos, de desarmar la nación, desarmar lo público, porque y convertir al país en una unidad de negocios, digamos, en una empresa que se dedica a servicios financieros, agroexportación y no mucho más que eso, digamos. Está inmerso, no es algo que ellos no ven, es algo que ellos ven y que atacan conscientemente. Vamos a pasar el micrófono para allá. Mientras tanto, quiero hacer una pregunta sobre lo que decía la compañera acá, pero quieren hacer ese vaciamiento, quieren hacer esta situación que vos recién denunciabas. Ahora, ¿qué están haciendo para poder solventar esto? O sea, porque vos destruís A, pero necesitas crear B para poder solventar lo que destruiste. ¿Ustedes ven que están haciendo esto? ¿Están creando B o no? Mi nombre es Fernando Grosso, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno. En principio no vemos, me parece que el plan que tiene el gobierno es de una universidad para pocos, de una educación como privilegio. Este número que dabas, Pablo, referido a la cantidad de estudiantes, y no hemos hablado de
del sujeto principal de nuestra razón de ser, que es el estudiantado. Los estudiantes apoyan nuestra lucha. Estas semanas hemos venido organizando clases públicas, asambleas, movilizaciones. La marcha del jueves la estamos organizando con las agrupaciones estudiantiles, porque los estudiantes saben que sin presupuesto para educación ven de alguna manera imposibilitada su derecho a seguir estudiando, ¿no? Entonces, este número de 8 estudiantes por docente quizás es una meta que se pone el gobierno, ¿no? De achicar. Nosotros vemos como lamentablemente venimos perdiendo matrícula en la Universidad de Buenos Aires, en Moreno, en las distintas universidades. Lamentablemente a los pibes, a las pibas se les está haciendo cada vez más difícil comprar los apuntes, pagar el boleto de colectivo, de tren, sostener los materiales que necesitan para carreras como de exactas, ingeniería, odontología. Entonces, nosotros lo que estamos convencidos es que esta es una lucha de toda la comunidad universitaria, no pasa solamente por una reivindicación salarial, sino que junto a nuestros estudiantes, graduados, personal no docente, docentes, investigadores, extensionistas, queremos que la universidad continúe siendo un derecho para todos y para todas, sino una cuestión de privilegio, porque es la universidad la que forma a los profesionales que curan, atienden, construyen, defienden, ¿sí? Entonces, en ese sentido nos parece importante visibilizar la situación. Por eso convocamos a la movilización del próximo jueves 30 a las 17 desde el Congreso al Ministerio de Educación, al Palacio Pisurno, donde esperamos ser miles y miles, no solamente para ver si le sacamos un peso más a este gobierno, que lamentablemente a veces soy un poco pesimista en ese sentido, pero sí para seguir construyendo una unidad que nos permita seguir defendiendo la universidad pública como universidad de todos y de todas. Sí. Muy cortito. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Patricio Broski, yo soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y soy miembro de la Comisión Gremial Interna de FEDUA en la facultad. Siguiendo un poco la línea y respondiendo un poco a la pregunta que hacían ustedes, hay una práctica sistemática del macrismo que no viene de 2016, sino viene de 2007, que es la subejecución de las partidas presupuestarias, el desvío de fondos, y por otro lado, porque los números que vos tirabas de estos flyers que andan dando vueltas por internet son falaces, porque por ahí es cierto, comentaron el 108% contra el 90 y pico por ciento, pero la ejecución es menos del 50%. Sí, y además por lo tanto se desfinancia. Y hay muchos que ni siquiera les ha llegado esa ejecución. Sí, bueno, nada. A nosotros nos acaba de llegar a la Universidad de Buenos Aires durante el mes de agosto, la partida presupuestaria correspondiente a mayo. Y ahora están hablando que en octubre van a mandar la correspondiente a julio. Con lo cual se va a llegar a diciembre y se van a comer más de la mitad del presupuesto asignado a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, eso que vos decías, por ejemplo, lo que dicen estos flyers que andan circulando es que el incremento en los últimos años, el salario se ha ganado el incremento de precios, dice el incremento del 10,8%, que es el T5 más el 5,8%, ofrecido en la última reunión por el periodo marzo-junio, igualaba la inflación de dicho tramo, ¿no? Es lo que decía. Una última cosita, le paso al compañero. No está bueno personalizar, pero en el caso mío, contestando ese flyer, yo soy profesor adjunto, tengo 50 alumnos a cargo y mi sueldo, soy adjunto simple, o sea, un cargo de 10 horas semanales, mi sueldo con 20 años de antigüedad son 8.900 pesos. Y tenés un poco más de 8 alumnos, ¿no? Aparentemente. 50. Sí, un poquito más. Un poquito más. Y tengo medio también, centenar, ¿no? Y tengo también alumnos de intercambio, que como decía la compañera, no son mayoritariamente latinoamericanos por las capacidades, digamos, las cualidades de alumnos que recibe la carrera de Derecho. He tenido alumnos de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Estados Unidos. Sí. Caramba, ¿no? Claro, está claro. Volviendo sobre el tema salarial que preguntaste hace un rato, yo soy Ricardo Sanz, secretario gremial de ADAI, de la Universidad Nacional de las Artes. Nosotros vimos desde 2004 que se retomaron las paritarias que estuvieron suspendidas durante más de 10 años, hasta 2014-2015, un crecimiento en términos reales del 83% del salario docente universitario. Sin embargo, desde 2016
ha habido una incesante pérdida. Estamos alrededor entre el 20 y el 25% de pérdida salarial en valores reales. Y es eso lo que estamos reclamando, ya ni siquiera recuperar esos perdidos, sino no seguir perdiendo frente al índice inflacionario. Sí, porque muchas veces se habla de aumento y yo insisto una y otra vez al respecto. Acá no se trata de incremento, sino muchas veces hasta una recomposición con suerte, porque no hay aumento. Aumento sería, bueno, a ver, le venimos ganando la inflación y te vamos a dar 2 puntos más por arriba, reconocemos tu tarea. Digo, aquí hay una recomposición y en este caso siempre está por debajo y es insuficiente también, ¿no? Sí, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, yo soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y quería comentar también en esta situación de visibilizar nuestras experiencias cotidianas. En la Universidad Arturo Jauretche funciona un bachillerato para jóvenes y adultos desde el año 2015, que es un proyecto que nació tratando de articular esta idea del derecho a la universidad, digamos, ¿no? El trabajo con nuestro territorio, la necesidad del territorio de poder finalizar su secundario para estos jóvenes y adultos. Y lo que nos está pasando desde el 2016 es que las partidas presupuestarias de ese bachillerato siempre llegan tarde, digamos, ¿no? Y este año todavía docentes, la coordinación pedagógica, los administrativos no cobraron, digamos, no o sea, sumado a los compañeros y compañeras de las carreras de grado que se les adeuda todavía el salario, tenemos esta situación particular. Y en el caso, que me parece que también es el contexto en el que estamos trabajando, tiene que ver con que nuestros estudiantes llegan con hambre. No solo no pueden pagar el boleto, digamos, ¿no? Sino que están llegando con hambre a las aulas. Y, digo, frente a esa situación es tremendo, ¿no? O sea, no solo, digo, para magnificar el laburo que estamos, o sea, este reclamo no solo es salario. ¿Estudiantes de qué edades? Y entre las mayores de 18. Claro. O sea, son adultos. Son adultos que tienen hambre. Están yendo, y que igual, mirá vos, porque la verdad tienen que hambre, tener hambre y tener frío, ganas de ir a estudiar y ellos entienden que la educación es un derecho y que es el motor para la transformación de su vida, y digamos, ¿no? Claro. Y que si no estudian no tienen futuro. Y el Estado es el que tiene que garantizar ese derecho. Entonces, no solo qué estamos haciendo, sino dónde está el Estado. ¿Te lo cuentan o solamente lo notás? Porque también a esa edad a veces es... claro, hasta, ¿no? Como lo hemos visto con gente con pudor ir a buscar un kilo de pan al Congreso, lo he visto yo, ¿no? No, se descompensan en las aulas, digo. Esa es la situación que estamos viviendo. Cuando hablamos de situaciones particulares de las universidades del conurbano, tiene que ver con eso. Con que nuestros estudiantes y estudiantes se están quedando sin laburo, que no pueden cargar la SUBE, digamos, ¿no? Qué difícil. Es lo que nos contaba. No es solamente nuestro salario, que es importante, que es nuestro derecho, digamos, estudiantes. Encima querés cobrar. Pero que además recién cuando Pablo decía, y yo me sonreía sarcásticamente, que es hasta ilógico y a uno le retumba en la cabeza tener que estar hablando de cuánto uno tiene que cobrar para poder llevar a cabo una tarea. O sea, como si fuese, como uno te está pidiendo la migaja de lo que, bueno, a ver, yo necesito comer, necesito pagar el alquiler, entonces te llevo la cuenta y vos me tenés que dar tanto por lo que yo necesito. Cuando además no para nada de subir, ella hacía referencia a la SUBE. Hoy la SUBE cargas 100 mangos, te dura 3 días, con suerte, 2 días. No corresponde. Yo quería retomar un poco las palabras de la compañera acá y lo que venimos diciendo y la de ustedes, y volviendo a lo violenta que fue la frase de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en una cena muy paqueta, diciendo que los pobres no llegaban a la universidad, ¿no? Que para qué queremos tantas universidades, si no ¿qué es eso de andar plagando el conurbano de universidades, como dijo también el presidente de la Nación? Y da cuenta de estas cuestiones, digamos, no solamente en términos de... Ya hay muchísimas investigaciones y estudios que dan cuenta de el dispositivo de movilidad educativa y social que significaron las universidades desde los últimos 12 años con respecto a la cantidad de ingresantes provenientes de los quintiles más bajos, digamos, ¿no? El primero y segundo quintil es muy alto, digamos, su inclusión en las universidades nacionales, o sea que efectivamente
los pobres están estudiando en las universidades nacionales, sino que también en qué condiciones y con qué energía y con qué esfuerzo hoy se está estudiando en las universidades nacionales, ¿no? ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Ayelen Díaz, soy docente de la Escuela Secundaria de Educación Técnica del nivel preuniversitario de la Universidad Nacional de Quilmes, y en el caso de nuestra escuela se encuentra en Espeleta, en un asentamiento donde desde el inicio del barrio los vecinos dejaron esas tierras pensando en un polo educativo, un jardín, una primaria y una secundaria técnica. Durante el gobierno de Cristina, la Universidad Nacional de Quilmes escuchó este reclamo y generó nuestra escuela preuniversitaria. Y en esto que decía recién la compañera, es muy importante y muy doloroso escuchar a la gobernadora decir que los pobres no llegan a la universidad, porque por supuesto que llegan, que la habitan, que la universidad llega a estos barrios, que se tienden lazos y que los pibes y las pibas ven como posible el ingreso a la universidad. O sea, este año tenemos la primera camada de egresados y el año que viene los queremos tener en la universidad. Estamos todos muy ansiosos, va a ser emocionante. Entonces nosotros, más allá de lo salarial, estamos peleando por un proyecto de país que dé justicia a todo este pueblo. Gracias por estar a todos con nosotros hoy. Ojalá el lunes tengan novedades. Sí. Ojalá. Y el jueves, ¿no? Y el jueves, obviamente. Va a ser muy grande. Hacemos una pausa y también ojalá se den cuenta que pensar hace bien. Exactamente, ahí volvemos. Claro, pensar hace bien. Hacemos una pausa, ya venimos.